andaba con los cables cruzados porque algo le pasó también antes de salir, perdónalo y vive en paz y mándale bendiciones en lugar de maldiciones. ¿No será más entretenida la vida así? Pero hay gente que no le gusta la vida en paz, necesita pelear. ¿Por qué pasa eso? Mi querido Edgar, lo que pasa es que ahí estamos hablando de un vicio emocional, estamos enfermos, porque cuando hemos recibido algún ataque emocional, algún dolor, algún proceso en nuestra vida donde nos sentimos heridos cognitivamente, porque el cerebro, las amígdalas del cerebro, inmediatamente se activan bajo alguna crisis, dolor o algún momento que te hayas sentido atacada o atacado. Entonces uno dice, ¿por qué esta persona está tan enojada? ¿Por qué anda por la vida gruñona, peleando? ¿Por qué? Porque no ha sanado. Entonces la invitación es a tener la compasión y a que esas personas que se den cuenta que cuando están activamente teniendo un conflicto, más de uno, que se peleó con la mamá, con el papá, con la pareja, con esto, con lo otro, o sea, ya cuando tu historia comienza a tener un dolor, una ira, un sobreestrés, tenemos vicio a el cortisol, nuevamente. Esto es lo mismo que vicio al azúcar, de hecho están tomados de la mano. Por lo cual la necesidad de tener un conflicto para que mi cuerpo se sienta en paz, así funciona. O sea, mi cuerpo me pide cortisol y necesito activarlo inconscientemente a un pic de un sistema nervioso. Cada enojo, lo hablábamos, cada enojo tiene 72 horas de envenenamiento a nivel corporal, físico, sanguíneo, etcétera. Entonces, atención, cuando no puedo perdonar, no puedo dejar de pelear, siempre necesito una dosis de pelea. Hay personas, Edgar, que dicen, mira, no, es que yo tengo que molestar a mi esposa y a mi señora, algo le tengo que decir porque no puedo. Me encanta verla cuando está enojada. Y suena bonito, súper entretenido, pero de verdad lo que estamos haciendo es activando el cortisol del otro. O sea, lo mantenemos en alerta, lo mantenemos en atención. Yo estoy provocando un nivel de adrenalina donde las cosas las estoy llevando a cierto límite. El perdón es medicinal y está comprobado cerebralmente. O sea, cuando nosotros activamos el perdón, cardiovascularmente nos empezamos a sentir de una manera diferente, cerebralmente, o sea, yo puedo de alguna manera, mi óvulo frontal, o sea, yo puedo de alguna manera tener conexiones razonables. Cuando la gente no ha perdonado, sus relaciones no van desde la razón, van desde la ira. Los matrimonios pasan por etapas y algunos viven en esa etapa. En esas formas. De conflicto permanente. Y de hecho los humoristas se hacen ahí unos libretos muy entretenidos cuando no lo estás viviendo. Pero cuando lo estás viviendo no es interesante, no es gracioso para el que lo vive. De estar en continuo conflicto, de la manera en que hablas con tu señora, con tu esposa, como ella te responde. Hay personas que nunca están conformes, que siempre están, a veces, no sé, tal vez no es la vida que quieres tener, no es la mujer o el hombre con el que quisieras estar, y desahoga esas emociones a través del conflicto continuo. O sea, como no estás conforme con la pareja que tienes, le haces la vida cuadritos todos los días. Sí, por lo que sea, porque el té está caliente, porque está frío, porque llegaste 10 minutos antes o 10 minutos después, no sé. Y te pasa igual con los hijos, porque te sacaste un 6,9 y no un 7, porque llegaste muy temprano, porque pasó que te arrancaste del colegio. Y siempre suponiendo cosas negativas. Y los hijos, claro, en una etapa inicial, cuando son muy pequeños, lloran, pero cuando son más adolescentes, analizan y dicen, ¿qué le pasa a mi mamá conmigo? ¿Qué le pasa a mi papá conmigo? ¿Por qué me trata de esa forma? Y terminan al final muchas veces yéndose de la casa, y hay otro tipo de conflictos mayores porque alguien no supo dominar y manejar su ser interno. Es que claro, aquí hablamos, mi querido Edgar, principalmente nos quedamos muchas veces por comodidad, porque no tengo otra solución, etcétera, pero es por consumo y vicio. Vuelvo a insistir, el consumo del enojo, el consumo del cortisol, de estar en un conflicto permanente. Ese ser que si a cualquiera que hoy día esté escuchando no se sienta mal, no se sienta culpable por estar así, es muy probable que si se hace un proceso terapéutico correspondiente, la indagación lo va a llevar a que haya un conflicto en su niño o niña interna, que no tiene que ver con el
esposo realmente. Tal vez el esposo o la esposa no es la persona para estar, y eso sería como el paso 3 a hacer. O sea, yo no evaluaría inmediatamente si el problema es con tu pareja, aunque existiera un proceso de dolor muy grande con tu pareja, yo iría a evaluar en qué momento entraste en un conflicto interno personal, a qué edad. Y eso, lo mismo que decías tú, y que es repetitivo porque uno repite patrones, es muy probable que ocurra en la primera etapa de la vida, o sea, del primer año de gestación en realidad hasta los 7 años o 15, 16 años más o menos adolescencia, donde yo cumplo el patrón de mi familia, o sea, porque la frustración es hereditaria. Yo les enseño a mis hijos o a hablar desde el amor o a hablar desde el enojo. Eso es algo que yo lo voy a educar, pero ¿cómo lo voy a educar? Con actos. Porque los seres humanos no entendemos con palabras, entendemos a través del acto, a través del lenguaje corporal. Atención, que el lenguaje corporal habla 500 veces más de lo que habla nuestra boca, digamos. Exacto. O sea, yo te puedo estar diciendo, sí, mi amor, no sé qué, y mi impronta, mi parada, mi todo es reactivo, es de ataque, mis manos cruzadas, mi cuerpo grande, no sé, la pera hacia arriba. O sea, hay un montón de gestos que me está diciendo que el otro está enojado. Muchas veces uno dice, yo no le dije nada, te lo prometo. Yo no le dije nada y se me enojó. Porque su cuerpo, su lenguaje corporal activó las amígdalas del cerebro del otro y no lo llevó a un conflicto con ese, lo llevó a su primer conflicto de dolor de infancia. Por lo cual mi reacción va a ser no como la que tengo en mi rutina matrimonial, muy probable como la que me enseñó mamá o papá. ¿Qué pasa si yo entro en una dinámica de sanación por una decisión personal, ya que me di cuenta de que todo me está resultando mal, que estoy siendo infeliz en cada lugar donde habito, que en el trabajo tengo conflictos, me han despedido de más de uno, y asumo que yo soy el problema y por lo tanto voy a empezar a cambiar? Y ese cambio puede empezar desde llevarme bien con los seres humanos, con la raza que comparto. Y digo, ya voy a ser tolerante, aunque no esté de acuerdo, aunque crea que este debería ser más inteligente, que este debería pensar, porque hay un momento en que los seres humanos, incluso en pareja o padres, piensan que el otro tiene que leer la mente. O sea, el chiste que típico cuando le preguntas a tu señora cómo estás, debería saber cómo estoy, te dice ella. Entonces, ¿cómo? Si no tengo idea cómo estás, por eso te estoy preguntando. Pues entonces uno tiene que leer la mente para estar en paz en la relación. Entonces alguien decide por ahí, decir, ya voy a empezar a ser tolerante. Entonces, oye, mis hijos llegaron del colegio muy con la ropa sucia, no los reto, soy tolerante, me pongo en su lugar. Digo, son niños, a esa edad es normal que pase eso. Lo raro sería que llegaran con la ropa limpia. Significa que no jugaron, que no se entretuvieron. Se sacó una mala nota, a todos nos pasa, yo también me la saqué, no voy a enojarme por eso. Y empiezo a usar la tolerancia, y de la tolerancia voy pasando al perdón de aquellas cosas que pueden ser intencionales, pero que aún así las perdono, porque no quiero tener conflictos emocionales, no quiero vivir enojado con nadie. Y me doy cuenta que es una vida muy interesante la que empiezo a vivir, pero es una decisión que no es fácil de tomar, y también es una decisión que me lleva a un camino que es largo, que no es un camino del que después pueda retornar, porque me va a acomodar esa vida y me voy a quedar en esa vida. Es una buena invitación, por supuesto. Mi querido Edgar, mira, para cualquiera que decida decir, yo no quiero andar enojado o enojada por la vida, es una pregunta clave, decir, si de tus 7 áreas, ponte la rueda de la vida de coach, si de tus 12 áreas, o sea, amor, pareja, relación personal, relación con el deporte, salud, etcétera, o sea, porque la salud implica, ojo, todas las enfermedades tienen que ver con algún tema no resuelto emocional, por lo cual, si en tus áreas, el dinero, la economía, el laburo, ¿cuántas de esas consumes enojo? Tienes un conflicto, del 1 al 10, haz una pequeña evaluación de en qué áreas de tu vida estás habitando un conflicto, algo que no te tiene cómodo, que tú estás no, yo no tengo ningún conflicto en el laburo, el conflicto lo tengo yo porque no sé si es el laburo que me gusta, porque da lo mismo si el conflicto está dentro o está afuera, más aún, no da lo mismo. Realmente todo lo que estamos viendo como conflicto afuera es un conflicto interno. Entonces, con ese ya check de decir, tengo 3 áreas en mi vida un poquito desordenadas, entonces la invitación es a decir, ok, me voy a hacer cargo, modo azteca,
hazte cargo. Desde ese modo tan interesante cuando uno dice, quiero bienestar, porque cuando hablamos del camino del tolerar, mi querido Edgar, y esto es algo súper interesante, porque cuando hablamos del tolerar es sostener. Y cuando yo tengo mucho tiempo el celular en la mano, así en la altura, va a haber un momento que me voy a cansar. Hay que tener un poco de cuidado de lo que vamos a tolerar. Tal vez la invitación es a darse cuenta qué me molesta del otro y qué me molesta de mí mismo de ese otro. Primero es a mirar qué me está incomodando. Si yo no me doy cuenta cuál es la piedra que traigo en el zapato, que es vuelvo a decir, muy probable, casi un 99% que no está en tu relación actual, sino que está en tu infancia, por lo cual cuando yo veo cuál es esa piedrita que me está molestando en el zapato, recién ahí puedo empezar a tener una flexibilidad o una neuroplasticidad con la vida. Y cuando activamos el perdón, no es que yo perdone al otro, realmente lo hablábamos el programa pasado, exacto, sino que me perdono a mí en la posición rígida, en mis creencias limitantes, en que creer que las cosas son a mi manera, en cómo me controlo, y toda esa vuelta que empezamos a dar recién nos lleva a la medicina del perdón. O sea, está comprobado que nos genera dopamina, que nos hace ser personas hasta más activos desde nuestro lado cognitivo. Estamos hablando desde la inteligencia cognitiva, o sea, personas que saben, niños que saben pedir perdón, disculpa para algunos, porque viste que está esto que perdón se le pide a Dios. Sí. Entonces, bueno, vamos a bajar a Dios, que sabemos que está en cada uno de nosotros, como lo dijo nuestro hermano Jesús, y por lo cual, como tú eres un otro yo, me perdono a mí para poder perdonarte a ti. El donar, dar y dar al otro no significa que tengas que ser el mejor amigo o la mejor amiga de esa persona que te dañó. Eso tiene que ver otras situaciones, pero cuando yo puedo perdonarme, incluso ese conflicto tiene resolución. ¿Por qué no voy desde el poder? Hay situaciones que me han contado personas con las que de repente hablamos de estos temas. Me dice, yo estoy en paz, muy tranquilo, voy a tener un día maravilloso. Y me lo propongo así. Sin embargo, el universo confabula para que no se hace. O sea, salgo de la casa y verdad que no eché benzina. Me tengo que devolver a la estación de servicio más cercana, otra vez subió la benzina. Se demora la señora que está delante de mí porque no sabe usar la maquinita, tengo que esperar, voy atrasado. Sin embargo, bueno, al final logro cargar combustible. Salgo rápido porque tengo que ir rápido a la oficina, sin embargo me tocan todos los semáforos en rojo. Antes, cuando no iba apurado, era todo verde. Yo necesitaba un rojo por último para poder descansar unos minutos. Sin embargo, verde, acá rojo para poder llegar, y tengo que parar en cada semáforo, el taco. Entonces, llego atrasado. A veces quiero hacer las cosas bien, pero el universo confabula para que no me salgan bien. Entonces, ¿qué tengo que tomar alguna lección de eso? ¿Significa que el universo me está diciendo no vayas por ahí, no vayas a trabajar hoy, quédate en la casa, no cargues combustible, llega atrasado? No creo, me dice. Yo pienso que, claro, el mensaje podría ser sale más temprano, el mensaje podría ser, no sé, en realidad sale un tema de otro cuando analizas tu comportamiento por una situación puntual. Entonces de repente es complejo, porque a veces tú efectivamente estás en paz, pero siempre va a haber algo que te descontrole. Entonces, ¿cómo logras tener tu espíritu en paz a pesar de la adversidad que puede haber para mantener ese estado? Qué interesante pregunta, claro, las expectativas, ¿no? Porque la paz no tiene que ver con falta de conflicto. O sea, no significa que yo te diga estoy en paz, que no voy a tener algún conflicto o mañana algún problema con algún hijo, etcétera, porque los conflictos necesitamos dos para tenerlos de partida. O sea, si yo tengo un problema con alguien, es porque ese alguien también tiene un problema conmigo. Entonces, de alguna manera, cuando entendemos que la paz es un estado interno y que yo entiendo que la paz no significa que va a salir todo perfecto. Viste que hoy día en el consumo de la autoayuda, que está tan grande y que está estupendo, ¿no? Pero hay un montón. En el consumo de autoayuda la gente entiende y dice, oye, pero es que ese que hizo yoga se ve tan pasivo, y ese otro que usa un palo santo, un cuarzo, y qué sé yo. No es real así. Primero, nuevamente, es el habitar el aquí y ahora. Cuando yo tengo paz es porque me siento tranquila conmigo en mi discusión interna. Por lo cual, voy afuera, el mismo ejemplo, voy corriendo, justo fue un día que pasaron todos los semáforos rojos, que no podía avanzar, que la bencinera, etcétera. El mismo ejemplo.
¿cómo voy a activar yo mi tranquilidad ante la adversidad? Porque la adversidad es parte del desarrollo natural. Totalmente, y lo vas a encontrar en cada esquina. Y la naturaleza está hecha, la madre tierra ante la adversidad. Por favor, un abrazo a nuestra familia Magallanes. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si nosotros entendemos cómo funciona la madre tierra, podemos entender que está todo siempre en ebullición. Nosotros tenemos un idealismo vestido y disfrazado que la paz es falta de conflicto. La paz es la tranquilidad consigo mismo, es el amor, la aceptación de quién soy, o sea, me reconozco cuando puedo estar en un conflicto y entender quién soy, qué herramientas tengo para vivir en lo más tranquilidad ese momento adverso. Porque ahí pones a prueba esa emoción que llevas y te conectas contigo y te das cuenta si realmente estás en paz. Exacto. Porque si no logras mantenerte en paz ante una adversidad, significa que era ficticia tu paz. Así es. No sé. No existe. Claro, es como decía Jesús, si amas solo a los que te aman, es súper sencillo. Obvio. Pero amar a tus enemigos, eso ese sí es que, el laburo, ahí está. Ese es el trabajo, ahí está. Y es hermoso ese trabajo. Me encanta el trabajo de poder mirar a mis enemigos. Gracias a Dios creo que no tengo, por lo menos que me hayan dicho. Y si hay alguno por ahí, le pedimos perdón desde ya de entradita. Ese enemigo, ¿quién es? Primero es uno. Es uno mismo, sí. Yo creo que el peor enemigo de todos los seres humanos es uno mismo. Totalmente. Y creo que esa es la gran conversación que los seres deberíamos comenzar a entender y a atender, a poner atención. Estamos acostumbrados a mirar al vecino y al jardín del lado, y ahí te tiro el tema para el otro viernes que voy a seguir por la región, porque estamos acostumbrados a que el jardín del lado es más verde. Siempre se ve más verde. Más verde, todo es mejor. Es que yo cuando esté soltera voy a hacer esto, cuando sea viejo voy a hacer esto, porque el otro lo hizo. Y entonces la comparación, cada vez que nos vamos comparando, estamos en una discusión interna. Cada vez que estoy teniendo un conflicto con un problema con el otro, estamos teniendo una discusión interna. Por lo cual, cuando yo me doy cuenta que mi paz también pasa por conocerme, por aceptarme, por entender cuáles son mis momentos de conflicto, yo no puedo, y lo hablábamos también, ir a un lugar donde a mí me va a generar irritación. Por lo cual, si tú te has visto las veces que me has invitado, yo llego un poquito antes, vengo con calma, prefiero esperar porque conozco mi ritmo. Si yo aquí llego acelerada a 1500, mi corazón va a estar mucho más acelerado, mi respiración va a estar acelerada, y por lo cual el mensaje que quiero entregar no se va a escuchar ni se va a sentir de la misma manera. Claro. Entonces, respetemos nuevamente ese ritmo. No salgan atrasados. Y no es por el otro, es por nosotros. Es por ti, claro. Y cuando dice, pero Pati, no puede ser porque yo le doy la comida, que el desayuno, que el niño se atrasa, que nuevamente estamos poniendo algo tan personal afuera. Entonces, y bajar todo lo que se pueda de expectativas de la vida. O sea, cada día que tú te metes en esa cama te moriste, porque dormir es casi un pasito a la muerte, tiene todos los síntomas. Entonces yo me morí y al otro día es un día nuevo que yo voy con toda mi paz y mi tranquilidad porque la he elegido, porque la he laburado, porque prefiero trabajar en algo que no gane tanto dinero pero que esté en paz, pero prefiero llegar más temprano a la casa, y porque he elegido mi paz, he elegido estar sin conflicto interno, y luego de eso voy a la vida con toda la hermosa herramienta única para mí. Cada persona que viene y toca mi puertecita para un laburo personal, para mí es una relación de pareja. Pero estamos por clanes, además, porque no solo somos únicos, sino además somos interconectados. Entonces, bajo ese lugar, hay personas que son más nocturnas, como los animales, lo hablábamos el programa pasado, y hay personas que son diurnas. Y eso uno tiene que ir entendiendo. Se puede ir entendiendo terapéuticamente su biología interna, cómo funciona, cuáles horarios, por ejemplo, para técnicas de estudio, cuando quiero preparar un examen, cosas importantes. Las personas deberían ya tener claro cuál es su horario, porque son pics de concentración y o de creatividad. Y cuando hablábamos del perdón, justo sacaste
justamente la palabra del estrés y del perdón. ¿Sabías que cuando las personas no perdonan tienen un tema de estrés, pero a alto pico? Yo le hablo muy acelerado, es la medicina. Y eso aplíquese para la vida. Ojalá nos hubiesen enseñado esto en el colegio, de entender que nosotros también debemos respetar al otro y a su ritmo. Dinámica en la vida se puede entregar paz al otro. Yo puedo transmitir paz para que tengas un momento de tranquilidad. No sé, me decía un profesor en la universidad en algún momento, le dice a otras grupo de personas que ven a un grupo conversando y entran a ver de qué se trata lo que están hablando para oponerme, para no estar de acuerdo, para decir algo en contra de lo que está. Hay gente que necesita pelear, que no puede, es imposible estar en paz. O sea, va a comprar a la panadería y pelea con el panadero por alguna razón, porque el pan está muy blanco, porque está muy negro, porque está muy caliente, porque está muy helado. Pero busca el elemento de conflicto. Se sube al colectivo, mira al chofer y le dice cualquier cosa, que va muy rápido, que va muy lento, que apúrese, que lo que sea, pero tiene que pelear. O sea, yo le he preguntado, yo conozco personas así, y le he preguntado en algún momento, estudiantes nuevos que van a participar de ese taller, estás hablando de todas las desgracias que has vivido en este día, pero ¿alguna vez te ha pasado algo lindo? Por ejemplo, en la mañana cuando te levantaste, te encontraste con alguna persona que hace tiempo no veías, que estaba enferma y ahora está sana y te saludó con cariño. Te llegó el sol en la mañana en tu rostro y te sentiste en paz un ratito, porque qué rico recibir vitamina D tan temprano. No, si me pasan cosas buenas, bueno, ¿por qué no recuerdas eso? ¿Y por qué no guardas eso en tu corazón y en tu mente? Y todo eso malo, que también puede ser negativo lo que vives, como a todos nos pueden pasar cosas, lo guardas nomás. Y si ese señor del colectivo te trató mal, porque a lo mejor él andaba con los cables cruzados, porque algo le pasó también antes de salir, perdónalo y vive en paz. Y mándale bendiciones en lugar de maldiciones. ¿No será más entretenida la vida así? Pero hay gente que no le gusta la vida en paz, necesita pelear. ¿Por qué pasa eso? Mi querido Edgar, lo que pasa es que ahí estamos hablando de un vicio emocional, estamos enfermos. Porque cuando hemos recibido algún ataque emocional, algún dolor, algún proceso en nuestra vida donde nos sentimos heridos cognitivamente, porque el cerebro, las amígdalas del cerebro, inmediatamente se activan bajo alguna crisis, dolor o algún momento que te hayas sentido atacada o atacado. Entonces uno dice, ¿por qué esta persona está tan enojada? ¿Por qué anda por la vida gruñona, peleando? ¿Por qué? Porque no ha sanado. Entonces la invitación es a tener la compasión y a que esas personas que se den cuenta que cuando están activamente teniendo un conflicto, más de uno, que se peleó con la mamá, con el papá, con la pareja, con esto, con lo otro, o sea, ya cuando tu historia comienza a tener un dolor, una ira, un sobreestrés, tenemos vicio a el cortisol, nuevamente. Esto es lo mismo que vicio al azúcar, de hecho están tomados de la mano. Por lo cual la necesidad de tener un conflicto para que mi cuerpo se sienta en paz, así funciona. O sea, mi cuerpo me pide cortisol y necesito activarlo inconscientemente a un pic de un sistema nervioso. Cada enojo, lo hablábamos, cada enojo tiene 72 horas de envenenamiento a nivel corporal, físico, sanguíneo, etcétera. Entonces, atención, cuando no puedo perdonar, no puedo dejar de pelear, siempre necesito una dosis de pelea. Hay personas, Edgar, que dicen, mira, no, es que yo tengo que molestar a mi esposa y a mi señora, algo le tengo que decir porque no puedo. Me encanta verla cuando está enojada. Y suena bonito, súper entretenido, pero de verdad lo que estamos haciendo es activando el cortisol del otro. O sea, lo mantenemos en alerta, lo mantenemos en atención. Yo estoy provocando un nivel de adrenalina donde las cosas las estoy llevando a cierto límite. El perdón es medicinal y está comprobado cerebralmente. O sea, cuando nosotros activamos el perdón, cardiovascularmente nos empezamos a sentir de una manera diferente, cerebralmente, o sea, yo puedo de alguna manera, mi óvulo frontal, o sea, yo puedo de alguna manera tener conexiones razonables. Cuando la gente no ha perdonado, sus relaciones no van desde la razón, van desde la ira. Los matrimonios pasan por etapas y algunos viven en esa etapa. En esas formas. De conflicto permanente. Y de hecho los humoristas se hacen ahí unos libretos muy entretenidos cuando no lo estás viviendo. Pero cuando lo estás viviendo no es interesante, no es gracioso para el que lo vive.
de estar en continuo conflicto, de la manera en que hablas con tu señora, con tu esposa, cómo ella te responde. Hay personas que nunca están conformes, que siempre están, a veces, no sé, tal vez no es la vida que quieres tener, no es la mujer o el hombre con el que quisieras estar, y desahoga esas emociones a través del conflicto continuo. O sea, como no estás conforme con la pareja que tienes, le haces la vida cuadritos todos los días. Sí, por lo que sea, porque el té está caliente, porque está frío, porque llegaste 10 minutos antes o 10 minutos después, no sé. Y te pasa igual con los hijos, porque te sacaste un 6,9 y no un 7, porque llegaste muy temprano, porque pasó que te arrancaste del colegio. Y siempre suponiendo cosas negativas. Y los hijos, claro, en una etapa inicial, cuando son muy pequeños, lloran, pero cuando son más adolescentes, analizan y dicen, ¿qué le pasa a mi mamá conmigo? ¿Qué le pasa a mi papá conmigo? ¿Por qué me trata de esa forma? Y terminan al final muchas veces yéndose de la casa, y hay otro tipo de conflictos mayores porque alguien no supo dominar y manejar su ser interno. Es que claro, aquí hablamos, mi querido Edgar, principalmente nos quedamos muchas veces por comodidad, porque no tengo otra solución, etcétera, pero es por consumo y vicio. Vuelvo a insistir, el consumo del enojo, el consumo del cortisol, de estar en un conflicto permanente. Ese ser que si a cualquiera que hoy día esté escuchando no se sienta mal, no se sienta culpable por estar así, es muy probable que si se hace un proceso terapéutico correspondiente, la indagación lo va a llevar a que haya un conflicto en su niño o niña interna, que no tiene que ver con el esposo realmente. Tal vez el esposo o la esposa no es la persona para estar, y eso sería como el paso 3 a hacer. O sea, yo no evaluaría inmediatamente si el problema es con tu pareja, aunque existiera un proceso de dolor muy grande con tu pareja, yo iría a evaluar en qué momento entraste en un conflicto interno personal, a qué edad. Y eso, lo mismo que decías tú, y que es repetitivo porque uno repite patrones, es muy probable que ocurra en la primera etapa de la vida, o sea, del primer año de gestación, en realidad, hasta los 7 años o 15, 16 años más o menos adolescencia, donde yo cumplo el patrón de mi familia, o sea, porque la frustración es hereditaria. Yo les enseño a mis hijos o a hablar desde el amor o a hablar desde el enojo. Eso es algo que yo lo voy a educar, pero ¿cómo lo voy a educar? Con actos. Porque los seres humanos no entendemos con palabras, entendemos a través del acto.